Ok, entonces vamos a comenzar. Hicieron la tarea. Levante la mano los que hicieron la pero no todo al mismo tiempo. La hermana Beatriz hizo la tarea. ¿Quién más hizo? Sí, ¿cuál era la tarea? ¿Qué pasa con Oseas 6:6? Meditar sobre Oseas 6:6. Bueno, hay una cosa muy importante que nosotros necesitamos comprender y es la importancia de ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. La forma que nosotros vamos a poder crecer en esto es a la medida en que nosotros pasemos solamente de leer y de estudiar y va al entendimiento. Y para yo poder entender lo que la Biblia me está diciendo, necesito estar en la palabra del Señor. No basta solo con la repetición, llevarlo al interior, hermanos. Entonces, créanme que esto no es un capricho mío. Yo les coloco la tarea, ni por capricho, ni porque sea un requisito o algo, pero sí quiero animarlos a que nos vamos disciplina en ese rubro para que nosotros pues crezcamos cada vez más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? A ver, ese pasaje de Oseas capítulo 6, versículo 6, dice, quiero que sepan, misericordia quiero, más no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto es muy importante. Dios a través de Santiago nos dice que aquel que hace juicio sin misericordia, ¿qué resultado va a tener? Con el que no tuviera misericordia. Entonces el que no tiene misericordia va a recibir un juicio directamente proporcional, un juicio sin misericordia también. Entonces, imagínense por un momento, pensemos en un momentico, ¿qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? Estamos perdidos. Nada, seríamos nada. Nada, estamos perdidos, ¿verdad? Sí. Miren, hermanos, todo lo que nosotros tenemos hoy no es otra cosa que la misericordia de Dios aplicada a la vida del hombre. La salvación que nosotros tenemos no es sino que el resultado de la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. La fidelidad que profesamos tener no es el resultado de otra cosa distinta a la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. La salud. Y probablemente alguien podría decir, hermano, pero ¿cómo así? Es que, pues, yo conozco mucha gente que va a la iglesia del Señor y tienen salud, y tienen casa, y tienen empleo, ¿sí? Es que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos, dice la palabra, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Y eso es por qué? Porque Dios tiene misericordia de todos nosotros. Ahora, los que aceptamos el evangelio, gozamos a mayor plenitud la misericordia de Dios. ¿Dios tiene cuidado de nosotros? Sí, Dios tiene cuidado de nosotros. Y no podemos decir que Dios tiene cuidado únicamente de sus hijos. Dios tiene cuidado de toda su creación. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla y enseña acerca de la ansiedad en Mateo? ¿El qué ejemplo coloca? Coloca las aves del cielo y las flores del campo. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Y por qué razón el Señor hace eso? Porque el Señor dice, si nuestro Padre cuida de las aves, así también, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Es decir, Dios tiene misericordia de todos los seres humanos, porque Dios cuida de su creación. Ahora, nosotros
gozamos las mieles completas de la misericordia de Dios. Pero entonces vamos a mirar, hermanos, porque quiero que vengamos acá a la definición, a todo esto. Entonces dicen, quiero misericordia y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, si nosotros analizamos lo que el profeta está diciendo, ustedes saben qué era el holocausto. El holocausto es muerte. Los sacrificios. Es quemar, es muerte. Sí, pero en la ley judía, porque el Señor está diciendo, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Sí, eso es refiriéndose, por ejemplo, dice la misericordia, misericordia y el conocimiento de Dios son más importantes que los sacrificios rituales. Exactamente. Entonces, los judíos hacían muchos sacrificios al día, ¿cierto? Los sacerdotes estaban constantemente durante el día ofreciendo sacrificios, pero habían dos sacrificios, que esos sacrificios eran individuales, los sacrificios que cada persona hacía, pero habían dos sacrificios en el día que se hacían por el pueblo, y era precisamente un holocausto, una ofrenda del todo quemada, que se hacía a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, y a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Todo el tiempo, todos los días, los judíos observaban eso y les recordaba ese holocausto, cómo debían de comportarse, porque ese holocausto les recordaba que ellos eran el pueblo de Dios, ¿cierto? Pero en Oseas el Señor le está diciendo, venga, yo prefiero esto, y prefiero que haya conocimiento de Dios por encima de los holocaustos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado en algún momento que le digan a alguien decir, ay, es que Jesucristo no vino a establecer iglesias? Sí. ¿Han escuchado a alguien con ese argumento? Sí. Sí, sí. ¿Y qué creen ustedes? ¿Eso es cierto o es falso? Es cierto, él no vino a montar un montón de iglesias, él vino a enseñarnos la verdad, una única verdad. La única verdad, que es la palabra de Dios. Miren, hermanos, Jesucristo no vino a establecer una nueva religión. Jesucristo no vino a traer una religión. De hecho, pues el mundo estaba ya plagado de religiones. Incluso los judíos tenían su propia religión, ¿o no? Sí, correcto. Sí. Pero igual lo que hacemos los cristianos se mantiene dentro de lo que se llama una religión, ¿no? Porque tenemos reuniones, tenemos ritos, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, lastimosamente, sí es dentro del punto de vista del concepto, sí es una religión. No. Y eso es una cosa que nos tenemos que sacar de la cabeza. El cristianismo no es una religión. No es religión. No, o sea, podemos decir que no es una religión, pero ¿qué es una religión? No es una religión. Daniel, si buscamos la definición de religión, cumplimos con todo. Daniel, ¿me escuchas? No. Sí. Daniel, mira, podríamos decir muchas cosas. El asunto es qué dice la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que el cristianismo es una religión? Ninguna parte. No, pero es ¿qué hacemos? No, es que podemos hacer muchas cosas. Mi pregunta es, en Hechos capítulo 11, Santiago habla de religión. La religión pura y sin mácula, mas no dice que seamos una religión. Está diciendo que la verdadera religión es la que no es religiosidad, es la que se aplica. Ah, ok. Ahí sí estamos definiendo qué es religión y qué es religiosidad. Ahí sí podría ser. Entonces, lo que pasa es que si vamos a ir a la semántica, ¿por qué vamos a ir a la semántica? Porque es que para yo es una persona. La diferencia entre religión y religiosidad, todo el mundo tiene como significante de religión, religiosidad, ¿cierto? Sí. El cristianismo desde los inicios hasta que él llega es una forma de, y es lo que está diciendo Santiago, la pura y sin mácula.
no está en el rito, sino en la aplicación de la palabra de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. A ver, señores judíos, ¿de qué nos sirve ir y becerro, ir y matar el cordero, ir y oveja, traer la ofrenda de la cebada, la libación de aceite, pero estás andando, juzgas a tu prójimo, eres cruel con tu hermano? Entonces, ¿eso le agrada a Dios? No. No le agradó en el Antiguo Testamento. No. No le agradó en el Antiguo Testamento. ¿Le agrada ahora? Menos. Miren, yo no sé si ustedes han visto la imagen que circula mucho por ahí en Facebook y en muchas redes sociales, que es sarcástica. Dice, ¿de qué te sirve ir a la iglesia si llegas a juzgar a tu hermano, a maltratar a tu esposa, a maltratar a tus hijos, a hablar esto, a hablar aquello? ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Porque es que nos estamos enfocando en la religiosidad. ¿Y qué hace la religiosidad? La religiosidad quita el espíritu a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. A ver, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna forma de pensar, el Señor tolerará, aceptará el pecado dentro de su pueblo. En eso estamos claros, ¿cierto? Sí, correcto. Me levanta la mano, me dejan saber si estamos claros, si están de acuerdo, y el que no está de acuerdo también me diga, mi hermano, no estoy de acuerdo, ¿sí? Dios no va a permitir el pecado dentro de su pueblo. Amén. Amén. Pero Dios tampoco quiere la perdición del sujeto que hace el pecado. ¿O sí? Tampoco. No. Entonces, ahí es donde entramos. A ver, para nosotros es muy fácil juzgar al hermano, ¿cierto? Cierto. Para nosotros es lo más sencillo del mundo decir quién no es cristiano. Perdón, ¿quién no es qué? Se está escuchando ¿Quién no es qué? mal. No se escucha ahí esto. Cristiano. Mal, ¿Quién no es cristiano? Hermano, se escucha entrecortado. Ok, apaguen sus cámaras, por favor. Yo lo escucho bien. No, pero yo lo escuché Gracias, cortado Luz. en una oportunidad. Ok. Pero si apaguemos las cámaras. Néstor, Para ¿tú tienes? nosotros es No, muy hermana fácil. Beatriz, se apaga la cámara del hermano Augusto y la de la hermana Luz. No, Así estamos seguros que podemos utilizarlo mayor. Ok, dijiste algo que no entendimos. Lo último que dijiste no lo entendimos. para nosotros es muy fácil señalar lo de la iglesia, quién supuestamente es un mal cristiano o quién no es cristiano, ¿cierto? Sí. Sí, hermano. Bueno, Sí. ahí nos estamos guiando por nuestra percepción, la cual puede ser muy equivocada. O sea, nosotros señalamos y nosotros decimos, no, mire, se lo voy a poner así. Sí, ese comportamiento de esta persona pareciera que no fuera cristiana, uno puede decir. Una cosa es pareciera, pero nosotros vamos más allá. Es más, se lo voy a colocar. Si tu hermano peca contra ti, ve y exhórtale estando tú y él solo. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Si no te oyere, ve con dos o tres testigos para que invoque a 2 o 3 testigos, conste toda palabra. Si te oyere, habrán ganado a su hermano. Si no los oyere, llévelo a la iglesia. Si no lo lleva a la iglesia, ténganlo por gentil y publicano. ¿Cierto? Para nosotros es muy fácil tener a la gente y señalar a la gente por gentil y publicana. Y nosotros pensamos
pensamos que esa es la razón de ser de la disciplina. La razón de ser de la disciplina en la iglesia pareciera ser expulsar gente, sacar gente de la iglesia, darle en carta de excomunión. Sin embargo, eso hacen los católicos. no, pero también se hacen las congregaciones de la Iglesia de Cristo, hermano. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia al respecto? Si nosotros miráramos un caso, y hay un caso demasiado aberrante y un caso demasiado extremo, y es el que pasa con el fornicario en 1 Corintios capítulo 5. Ahora, el fornicario de 1 Corintios capítulo 5, este muchacho la estaba sacando del estadio. Porque no solamente estaba en fornicación. ¿Estaba en fornicación con quién? La suegra. La madrastra. Con la madrastra. Con la madrastra. Con la madrastra, con la esposa del papá. Ajá. Pero no era solo el muchacho. El problema era que la iglesia en Corinto sabía. Lo permitía. ¿Y por qué razón, motivo, circunstancias se hacían los de la vista gorda? No sé, pero lo permitían, lo toleraban. Y Pablo le dice, bueno, ¿y qué pasa con este fulano, pues? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Háganme el favor y sáquenlo para afuera. Y esa es la base doctrinal, escritural, que tienen muchos hoy para decir, es que al apóstol Pablo dijo que había que echarlo. Pero no volvieron a leer Corintios. Se quedaron ahí en 1 Corintios 5 y ahí se les acabó el libro de Corintios. Y no se dieron cuenta de que existe 2 Corintios. Aunque la citan cada primer día de la semana, capítulo 8 y 9 para referente a la ofrenda. Nunca leyeron el capítulo 2 de 2 Corintios. Porque ¿qué pasó en 2 Corintios capítulo 2? ¿Dónde está el muchacho? A ver, ¿qué pasa con él? Que Pablo pregunta por él, a ver si lo han restaurado. Venga, ¿y ustedes qué han hecho por aquel fulano? Ah, no, Pablo, usted nos dijo que lo tiráramos a la calle y nosotros lo tiramos a la calle. ¿Cómo así? Ya. Entonces lo van a dejar que le consuma de profunda tristeza. Ah, Pablo, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Pablo? Rescatarlo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, la única forma, hermanos, la única forma en la que nosotros logremos el objetivo de odiar el pecado, amando al pecador, es actuando con misericordia. ¿Pero qué es la misericordia? Es la pregunta. Ahí me están viendo mi pantalla. No estás compartiendo. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora Todavía no se ve, pero se está empezando a compartir. Ahí sí. Sí, hermano, gusto. La misericordia es cuando Dios ve nuestros pecados y nos perdona. Esa es la misericordia que Él tiene. No importa que seamos pecadores, Él no nos va a desechar. Él nos quiere. Bueno, entonces, el Señor, hermano Augusto, el Señor no rechaza los corazones arrepentidos. Pero acá, sí, hermano, pero es que acá no estamos hablando de la misericordia de Dios. Partimos del hecho de que Dios tiene misericordia. Estamos hablando es de nuestra falta de misericordia para con nosotros mismos y para con el prójimo. Y misericordia lo que quiere decir es no castigarnos por algo que deberíamos ser castigados y no nos castiga. No. Exactamente. Vamos a... Eso es misericordia, hermano, por gusto. No, dice, pues no es perdonar, no es el perdón. La misericordia es no castigarnos por algo que nosotros merecemos castigo. Por ejemplo, supongamos que hacemos algo y debemos ir a la cárcel y el juez no nos envió a la cárcel, tuvo misericordia de nosotros, cuando debimos haber ido a la cárcel, por ejemplo. Bueno, no, hablemos de que fue limpio el proceso. Eso es misericordia, hermano Augusto. Vamos a continuar. ¿Listo? Sí. Bueno.
Dice aquí, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia, del latín misericordia, femenino, virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Entonces, mire la definición del diccionario. La misericordia es un sentimiento que me inclina a compadecerme de los problemas del otro. Aquí vamos entendiendo que siendo una palabra de origen, que tiene su origen en el latín, nuestra traducción en el latín, álceme la mano los que tienen raíces católicas. Le mandó a apagar la cámara, entonces ¿cómo hacemos? Ahí con el emoticón. Bueno, pero yo ya sé, el hermano del iPhone no, porque yo sé quién es, entonces yo sé que sí, él tiene raíces católicas. Yo no. Ok. Hermana Ana Castro, no me apague la cámara, ya que usted me prendió la cámara. Cuando no debía prenderla. Entonces hoy le voy a hacer la pregunta fácil a usted, no a Luz Luna, no, hermana. Usted nos dijo que tuvo raíces católicas, ¿cierto? El catolicismo nos habla de unas obras de ¿qué? De caridad. De caridad. Ahora su micrófono, hermana, por favor. De caridad. Ay, apagué la cámara. Ok, sorry. Obras de caridad u obras de misericordia. ¿Sí? De caridad. Entonces, ¿cuáles son esas obras de caridad o de misericordia? Darle limosna a los pobres, visitar a las viudas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la misericordia es ese sentimiento que nos lleva a compadecernos del sufrimiento, de la necesidad de otro. Sí, eso es la misericordia, según el diccionario, según el latín. Sin embargo, ahora, digamos que han cambiado los términos, porque ahorita entonces no hablamos tanto de misericordia, sino palabra nueva, o la de moda es empatía. Vamos a ser empáticos con los que menos tienen. Nosotros necesitamos ser empáticos con todos, ¿cierto? Pero en especial somos empáticos con las personas que están padeciendo necesidad, ¿sí? Eso suena a mí. Pero en la Biblia, gracias hermana por participar, por compartir con nosotros. En la Biblia, la palabra misericordia es no recibir el castigo que merecemos. La Biblia tiene dos palabras maravillosas. El Nuevo Testamento tiene dos palabras maravillosas. Una es gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Quién recuerda qué es la gracia? Un regalo merecido. El regalo de Dios. Muy bien, hermana Alba. Un regalo que no merecíamos, un don que no merecíamos. ¿Y qué es la misericordia? Castigo, no recibir el castigo merecido. No recibir el castigo que merecemos. Ah, hermano, pero esos son, entonces misericordia y gracia son lo mismo. No, gracia es recibir un regalo que no merecemos. Merecíamos la muerte, merecíamos la condenación, pero Dios nos dio la salvación. Amén. Amén. Y la misericordia es dejar de recibir el castigo que merecíamos. Entonces, Daniel puso un muy buen ejemplo. Ay, qué pena, Daniel, por boicotearle el ejemplo. Daniel puso el ejemplo de el juez. Yo voy ante el juez, soy culpable, pero el juez actúa con misericordia y me indulta. Es misericordia, no recibir el castigo que merecía. Pregunto, hermanos, ¿eso se aplica de qué lado para qué lado? Es una cosa imparcial. En todos los sentidos. Defíneme todos los sentidos, Daniel.
O sea, de Dios para nosotros y de nosotros para el resto, para cada uno. De nosotros. Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros somos muy buenos recibir la misericordia de Dios, pero somos jueces implacables cuando se trata del hermano. Por eso, no, la disciplina dentro de la iglesia no surge el efecto que debería surgir, que debería tener. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque la disciplina, el objetivo de la disciplina, según el autor de Hebreos, es tener un fin de gozo. El autor de Hebreos dice que ninguna disciplina al comienzo es motivo de gozo, pero que su fruto es un fruto de gozo. ¿Cómo así? Claro, es difícil comprender, entender, asimilar que nos equivocamos. ¿O ustedes creen que para David fue muy fácil? No. ¿Cuántos de ustedes creen que para David Natán fue, le contó la historia chévere y David ahí mismo lo asimiló? Y David ahí mismo dijo, uy, sí, hombre, sí. Perdón, Señor, me equivoqué. Y ya. No. Para David también fue difícil, hermanos. Fue tan difícil que David entendió la severidad del pecado y aceptó humildemente, calladito, no dijo nada, la consecuencia de su pecado. Lo único que David hizo con un corazón arrepentido no fue buscar el perdón de Dios, sino a ver si Dios le perdonaba la vida a un inocente. Al hijo. Y alguien aquí, sí, al hijo que había nacido con Betsabé, y alguien aquí podría decir, ay, pero ¿dónde está la misericordia de Dios? Porque es que, pues, se murió un niño inocente. La misericordia de Dios estuvo en guardarle la vida a David. Recuerden que David mismo, ¿se acuerdan que David mismo marcó su sentencia? Sí. Muere David, y pague cuatro veces. hermano, David duró un año pensando eso. No, David duró un año guardando su pecado. En remordimiento. Sí, en remordimiento. No, ni con remordimiento. David llevó un año guardando su pecado. Hasta que Dios tuvo que mandar a Natán, porque David no, por sí solito no fue capaz. Pero aquí el punto es, ¿David hizo o no hizo su propia sentencia? Claro que sí. Él dijo que previsiblemente, sí la hizo. pero cuando Natán habla con él, David hace su sentencia. David dice que muere irremisiblemente y que pague 4 veces, ¿cierto? Ah, sí. ¿Y qué le dice Natán? Amiguito, 2 noticias. 1, ese hombre eres tú. ¿Y por qué razón? Porque a Urías mataste y tomaste por mujer a su mujer. Sí. 2, el Señor ha tenido misericordia de ti y te va a perdonar la vida. Pero la consecuencia, tal cual usted dijo, 4 veces. Y la ley decía que vida por vida, eso no era vida a la 2. ¿Cierto? Sí. Él mató 1, él iba a pagar 4 veces. Lo pagó. Entonces aquí es donde vienen los que quieren mostrar una imagen distorsionada de Dios y dicen, ay, pero ¿dónde está la misericordia de Dios que mató a un inocente? Pregunto, ¿de qué era culpable Urías? De nada. De ser bueno. De nada. De ser un buen soldado, ¿no? Buen soldado, sí. Entonces David mató a un inocente. Sí. Esto es lo que nos tiene que llevar a pensar a nosotros. Somos muy facilitos de hablar. Y nosotros pensamos muy fácil de, venga, es que este señor actuó de esta manera. Venga, nosotros, ¿cómo estamos con relación a esto?
hizo lo que hizo, sin medir las consecuencias. Nosotros actuamos sin medir las consecuencias. Muchas veces nosotros actuamos sin medir las consecuencias. Pero así nosotros, las consecuencias van a llegar. ¿Sí? Pero, sí, hermano. Hermano Augusto. No, está diciendo yo que todos los seres humanos sabemos la consecuencia cuando pecamos, porque las consecuencias vienen de acuerdo a los pecados. El Señor nos dio el libre albedrío y nos dijo, hagan lo que quieran, pero fíjense lo que hacen porque serán víctimas de sus propios inventos. Claro, que es ahí donde la gente que no quiere creer en Dios o quiere poner un mal concepto de Dios dice, ay, pero si Dios fuera bueno, ¿por qué hace esto? No, es que nos permite. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que mis acciones, yo debo tener en cuenta que mis acciones pueden matar a otros. Sí, claro. ¿O no? Sí, sí. Claro. Nuestras acciones pueden afectar a terceros. Claro, sí. Terceros, cuartos, quintos. A mucha gente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy, pero muy presente. Tenemos que tener muy presente esa parte. El Señor, nuestro Dios, siempre ha reclamado de nosotros que seamos misericordiosos, así como Él lo ha sido con nosotros. Dice también este texto que el Señor quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Eso es mucho más que cualquier acto religioso que nosotros podamos hacer. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa? Porque el Señor dice, y conocimientos más que holocausto. Miren, hermanos, si nosotros nos proponemos a restaurar la iglesia del Señor, no estoy hablando de un movimiento de restauración moderno, ya con el despelote que armaron Calvino y compañía, Juan Calvino, ¿cómo se llaman de la Reforma Protestante? Lutero. Martín Lutero con su reforma y después todo ese movimiento de restauración de los Smith y todo eso. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablándoles a ustedes, iglesia, que nosotros como la iglesia del Señor, miremos el modelo, el molde que está en el Nuevo Testamento, que está en el libro de los Hechos, y que seamos una calca, una réplica exacta de ese molde. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, el cristiano, no es otra religión, no es una religión. Esto es una forma de vida. Y es la forma de vida de los que conocen a Dios. Cuando yo conozco a Dios, comprendo del amor de Dios y entiendo la misericordia de Dios. ¿Cierto? Cierto. Aplicada hacia mí. ¿Cierto? Sí, señor. Cierto. Pero cuando yo conozco a Dios y entiendo eso, comprendo que la aplicación que debo hacer, la debo hacer no hacia Dios, porque, a ver, tengo que tener, ¿cómo tengo yo misericordia para con Dios? Dios necesita mi misericordia. No. Para nada. No, nada. Yo soy el reflejo de la misericordia de Dios en la forma en la que yo trato con misericordia al otro. Correcto, eso sí. Al prójimo. Nosotros necesitamos ser, nosotros somos, no necesitamos ser, nosotros somos. No nos están preguntando si queremos, no nos están preguntando si nos parece. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Correcto. Y nosotros tenemos que mostrar la luz de Dios al mundo que está en tinieblas.
Y eso no se hace con golpes de pecho, mía culpa, no. Eso no se hace latigándonos. Eso no se hace dándonos juego, no. Pero uno se hace señalando. Porque es que parecer que en ciertos momentos todos son malos y el único bueno soy yo. ¿Se acuerdan del fariseo orando en Lucas? Correcto. Gracias te doy, Señor, porque no soy pecador, ni siquiera como este publicano, que ni siquiera sé qué está haciendo aquí en el templo, no debería estar, no sé por qué lo dejan entrar, no sé, Señor, por qué, no sé, manda un profeta o algo que ponga un vigilante que no deje entrar los publicanos. Doy diezmo de todo lo que gano, hago sacrificios, hago esto, soy tan bueno, Señor, que yo creo que no debería estar hablando contigo, sino tú conmigo, Señor. Es un fariseo. Por eso estoy poniendo el ejemplo. Pero el publicano estaba por allá postrado, no se atrevía ni siquiera a alzar la cabeza y decía, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Eso es lo que vale. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿En qué lado estamos? ¿Será que el conocimiento de Dios nos lleva? La teoría del conocimiento de Dios nos va a llevar a un comportamiento como el del fariseo. Pero cuando yo conozco a Dios, cuando yo me esfuerzo por conocer a Dios, ¿saben qué voy a hacer? Me empiezo a reconocer en mi ser. Me empiezo a reconocer en mi ser. Y cuando me empiezo a reconocer en mi ser, empiezo a reconocer que yo tengo virtudes, pero que también tengo defectos. Correcto, somos humanos. Levante la mano el que no tenga defectos. En esta reunión levante la mano el que no tenga defectos. Todos tenemos defectos. Sí, hermano, todos tenemos defectos. Ok. ¿Cómo queremos nosotros que nos traten? O sea, nosotros nos vemos y nos reconocemos a nosotros mismos que tenemos virtudes y que tenemos defectos. ¿Cierto? Sí, predicamos, pero no aceptamos. No. Escúchame la pregunta, hermano. Todos queremos que nos acepten con nuestros defectos. Sí, claro. ¿Sí o no? Sí. Ok. Cuando yo me reconozco que soy un ser, que tengo virtudes y defectos, pero que aún así quiero ser bien tratado, bien aceptado, yo debo de comenzar ¿por qué? Por cambiar. Por entender que mi hermano al otro. también es un ser que tiene virtudes y defectos. Así es. Ahí es donde yo empiezo a comprender la misericordia de Dios. Ahí es donde yo empiezo a tener conocimiento de Dios. Es que aceptar lo bueno es muy fácil, ¿o no? Sí, claro. ¿A quién se le dificulta aceptar lo bueno de la gente? A nadie. Bueno, a veces a los envidiosos. A veces los envidiosos. Sí, pero bueno, estamos partiendo de que estamos aquí dentro de la congregación y que no hay envidiosos. Yo les pregunto, ¿a quién se le dificulta eso? A nadie. Hasta los mundanos aceptan lo bueno de la gente. Claro. ¿Qué es lo difícil? Tener que aceptar los defectos de los demás, ¿cierto? Ahí se nos complica un poquitico. Ok, imagínense, si estamos hablando de los defectos, no estamos hablando de pecado todavía y se nos complica. Eso cambia de nivel cuando estamos hablando de pecado. Porque cuando estamos hablando de pecado, pareciese ser que se nos olvida todo el conocimiento de Dios. Porque lo único que nosotros queremos es ver a esa persona destruida.
Pregunto, ¿quiere acaso Dios la destrucción del pecado? No. No. Pero entonces, ¿por qué nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, nos gozamos en la destrucción del pecador? Porque así somos los humanos. ¿Por qué nosotros nos disfrutamos en acabar con el hermano que cometió pecado, en la destrucción del hermano que cometió pecado? Porque usted no fue el que subió en un arco y no le dolió. Que no morimos por eso. A nosotros no nos ha dolido. Pero hay una cosa, a pesar de que a nosotros no nos ha dolido, a nosotros nos van a preguntar y nos van a pedir cuentas por ese hermano, por esa hermana. Claro. Eso dice el profeta. Eso dice el Señor. Miren, hermanos, uno debe tener mucho cuidado con lo que dice. Y a veces nosotros somos muy rápidos en el juicio. Y siendo muy rápidos en el juicio, yo he escuchado personas que dicen, no, es que esa no puede ser, esa no es la iglesia del Señor. Y no es la iglesia del Señor porque allá hacen esto, y no estoy hablando de cosas doctrinales ni nada de eso. No, esa no es la iglesia del Señor porque el hermano de allá hace 20 años pecó. Y no es la iglesia del Señor porque la hermanita aquella que se reúne allá y señalan a toda la membresía. Y hasta uno piensa, ¿no? Pues, pero sí es que tiene algo de razón el hermano de su apreciación. No tiene ninguna razón. Una de esas es de que hay mujeres y hombres que no están casados y viven juntos. Sí, entre esas. Ahora, uno como que uno la mira así rápidamente y dice, no, pues viendo la argumentación de este hermano, el hombre tiene razón. Sin embargo, ninguno de nosotros tiene la sabiduría del apóstol Pablo, ¿o sí? No, no. Ni a los pies. Y en el Nuevo Testamento hay una congregación que era muy querida para Pablo, era muy querida para el apóstol Pablo, pero le sacó muchos dolores de cabeza. Y en esa congregación había problemas con ídolos. Había problemas en la observancia de la cena del Señor. Había problemas de inmoralidad. Había problemas de divisiones. ¿De qué iglesia estoy hablando? Corinto. La iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto. Y aún así, con todo y eso que pasaba allí, cuando Pablo escribe su carta, dice Pablo, apóstol del Señor por la gracia, apóstol del Señor por la gracia del Señor Jesucristo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Mis hermanos, yo estoy en un 99% seguro que ninguna de nuestras congregaciones tiene todas las problemáticas que sí tenía la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto, siendo una congregación con tanta problemática, con tanto pecado, el apóstol Pablo no se atrevió a decir que no eran la iglesia del Señor. Por el contrario, lo saluda como la iglesia del Señor que está en Corinto. Si Pablo no se atrevió a señalar la iglesia de Corinto, ¿quién es usted o quién soy yo para señalar una congregación y decir que no son la iglesia del Señor? ¿Quién nos dio esa potestad? ¿Quién nos dio esa potestad, esa autoridad para hacer ese tipo de juicios? ¿Sabe qué es eso, hermanos? Eso es un juicio sin nada, pero sin nada de misericordia. Y nosotros no podemos estar haciendo ese tipo de cosas. De hecho, recordemos que nuestro trabajo en ningún momento
es el de juzgar. El único que juzga es el Señor. Claro. Nosotros estamos para animarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Estamos para restaurarnos los unos a los otros. Y estamos para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y como lo digo yo muy coloquialmente, los otros a los unos también. Claro. Porque esto es algo que va en doble vía. Todos necesitamos entender eso. A ninguno de nosotros, mis hermanos, se nos dio el papel de juez. El único que juzga es Dios. Es Dios, correcto. Y miren, hermanos, discúlpenme la expresión que voy a utilizar. Yo perdón de antemano. No nos dieron el papel ni de juez ni de sapos. Correcto. Porque lo que acusa. Dice Pablo en Romanos, ¿y quién acusará a los escogidos del Señor? El Señor es el que los justifica. Ese hermano que usted señala con tanta vehemencia, ese hermano que usted critica con tanta fortaleza, ese hermano es justificado por la sangre de Cristo. Hermano, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero. Ya, Bernie, ¿qué hay que hacer? Crucifíquese, resucite y monte la iglesia. Crucifíquese, móntese en una cruz, muera. Resucite a los 3 días y ahí sí diga cómo quiere usted. De resto, no hay nada más que hacer. A nosotros no nos mandaron ni siquiera a juzgar. Ni siquiera eso. Pero nosotros estamos más pendientes de juzgar que de restaurar. Claro. Entonces tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso, mis hermanos. Hermanos, muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga. Gracias, hermano. Muy buena su Ya prédica. jueves, los mediante, vamos a seguir con esto. Porque teniendo en cuenta todo esto, del juicio sin misericordia, o de que la misericordia triunfe sobre el juicio, vamos por fin, hermano Augusto, a llegar a Juan capítulo 8, la mujer adúltera. ¿Qué falta? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea va a ser que vuelvan y vean Juan, el caso de la mujer adúltera en Juan capítulo 8. Correcto, al fin. ¿Sí? Porque vamos a mirar la enseñanza de Jesús y la mujer adúltera, hermanos, nos trae, esa historia nos trae muchas enseñanzas. Muchísimas enseñanzas. Muchísimas enseñanzas. Pero eso lo vamos a empezar a ver el día jueves con la ayuda de Dios. ¿Listo? Ok, hermano, gracias. Hermana Yaferni, por favor, pare la grabación.